lá? Então, vamos. Bom, boa noite. Desculpa, Rayane. Começa você. Boa noite. Eu sou Rayane Lai Garcia Silva. Sou do 5º semestre de Direito da UNEB e sou monitora desse evento. Boa noite. Acho que conseguem me ouvir. Sim. Kathleen Gomes. Também sou estudante da UNEB Campus 1. Estudante do 5º semestre. E hoje eu e Rayane estaremos monitorando essa transmissão. Estamos muito felizes pela presença do Dr. Mário. E agora eu passo a palavra para o professor Freitas. Bom, boa noite a todas e todos. Meu nome é Carlos Freitas, eu sou professor da UNEB e estou coordenando esse evento junto com o professor Paulo Torres, da UFES, professor Clóvis Araújo, da UNEB, e o professor Celso Fávero, da UNEB. Esse é o primeiro de uma série de atividades, de mesas que nós vamos fazer. Espero que vocês gostem. Né? Professor daqui da UNEB. Professor Celso, por favor. Professor Celso Fávero, sou professor da UNEB, no curso de Direito também na UNEB. Minha formação é em Ciências Sociais. Sou coordenador do grupo de pesquisa que coordena esse evento. E nós estamos aí, esse evento ele está na sequência, ele vem posteriormente, um desdobramento, uma forma de desdobramento de um livro que nós acabamos de publicar, inclusive com a participação do professor Mário, que estará presente hoje conosco aqui, neste evento. E então, como um desdobramento da publicação daquele livro, e para discutir os nossos tempos. Então, esse evento que vai ser apresentado daqui a pouco, ele tem essa finalidade. Ok. Bom, gente, como o Celso já adiantou, esse é o passo primeiro do seminário denominado O Direito para Além do Capital. Eu vou ler a programação e logo em seguida passo a palavra para Celso apresentar o nosso convidado. O seminário, ele começa hoje, né, com a palestra do professor Mário Ruiz Sotelo, que é um colega do México, e terá prosseguimento no dia 15 de outubro, com a temática O Direito Achado na Rua e Perspectivas para Além do Capital, que terá como convidados o professor José Geraldo de Souza Júnior, ex-reitor da UNB, professor lá do curso de Direito da UNB, da Universidade de Brasília, e a nossa colega Sara Cortes, professora da Universidade Federal da Bahia, que terá como mediador Clóvis Araújo, além de Carla Verina Duarte e Evelyn Borges. No dia 22 de outubro, o tema será o direito em Marx. E aí os convidados serão o professor Celso Fávero, da UNEB, que está aqui junto conosco na mesa, e o professor Fernando Pedrão. O debate será mediado pela professora Ana Beatriz Pereira, da UNEB, e pelas estudantes Catarina Neves e Evelyn Borges. No dia 29 de outubro, o tema será Decolonialidade como estratégia para além do capital, com os professores Luciano Santos, da UNEB, e Laurênio Sombra, da UFES. As mediadoras serão Rayane Lai Garcia e Kathleen Gomes. No dia 5 de novembro, a temática será o pensamento africano e o direito no Brasil,
Os convidados, o professor Augusto Sérgio São Bernardo, da UNEB, e Adriele Nascimento, da Universidade Católica de Salvador. O debate será mediado por Diosmar Marcelino de Santana Filho, doutorando na UFBA, e será apoiado por Carla Verina Duarte e Rayane Lai Garcia. Dia 9 de novembro, com a temática do Quilombo às Favelas, a Quilombar, o professor Paulo Torres, da UFES, aqui presente, e a professora Elciene Azevedo, também da UFES, debaterão o tema, mediado por Catarina Neves e Kathleen Gomes. Dia 12 de novembro, com a temática A Terra para Além da Propriedade Capitalista, os convidados serão Clóvis Araújo, professor da UNEB, aqui presente, Denilson Alcântara, da Universidade Federal da Bahia, e Pedro Diamantino, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Terá como mediadora a professora Maria José de Souza, da Unifespa, além de Carla Verena Duarte e Evelyn Borges, estudantes da UNEB. Em 19 de novembro, teremos o tema Direito Autoconstruído e a Cidade. As debatedoras serão a professora Adriana Nogueira, da UFES, e Liana Viveiros, da Universidade Católica de Salvador. O debate será mediado pelo colega Paulo Torres, da UFES, Catarina Neves e Evelyn Borges, estudantes da UNEB. Dia 23 de novembro, o tema será Defesa do Ambiente para Além do Capital. Teremos como convidados a promotora pública do Estado da Bahia, Luciana Cury, e Luiz Roberto Moraes, professor da UFBA. O mediador será o professor Júlio Rocha, também da UFBA, além de Rayane Lai Garcia e Kathleen Gomes. Dia 26 de novembro, o tema será o Trabalho para Além do Capital. A convidada será a professora Daniela Reis, da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu, Carlos Freitas, comporei a mesa com ela. E o mediador será Felipe Estrela, professor da UNEB, acompanhado por Carla Verina Duarte e Catarina Neves. Dia 3 de dezembro, teremos a temática Pachucanes e Direito para Além do Capital. Teremos como convidado Mário Soares, pós-doutorando da UFBA, e o professor Ricardo Pazello, da Universidade Federal do Paraná. A mediadora será a professora Isabela Fadul, da UFBA, acompanhada por Rayane Lai Garcia e Kathleen Gomes, estudantes da UNEB. E na mesa de encerramento, com o tema Educação e Direito, a professora Ludmila Cavalcante, da UFES, e a professora Márcia Mise encerrarão o evento, e acompanhado da mesa coordenadora deste seminário. Bom, esse é o programa completo. Eu espero que quem acompanha o seminário, goste, se estimule. Como o Celso falou, se estimule ao debate. Como o Celso falou, essa é uma iniciativa do núcleo que escreveu o livro Distopias e Utopias. É um livro que está à disposição no repositório da Universidade Federal da Bahia. Podemos passar, a quem solicitar, podemos passar o link para que tenha acesso ao livro, e que muitos dos convidados do seminário colaboraram com esse livro, não é? E a nossa perspectiva é que desse seminário surjam ambiente e oportunidade para que nós possamos fazer uma outra publicação. Bom, eu fico por aqui, vou passar a palavra para
Celso, Professor, eu pois preciso não, falar um Rayane? pouco. Pronto. Preciso falar um pouquinho, algumas coisas técnicas, algumas questões Ah, técnicas. certo. Aí depois Boa você noite passa a para todos. Celso, por favor. Sim. Boa noite a todos novamente. Gostaria de pedir que quem não for falar, por favor, desliga o microfone e a câmera para poder evitar interferências. Também gostaria de falar em relação à questão da programação que o professor Freitas acabou de passar, de que a inscrição ela é individual e, por isso, nós enviaríamos os links das próximas mesas para que vocês se inscrevam no mesmo e-mail em que vocês fizeram a inscrição. Além disso, a certificação também será enviada pelo esse mesmo e-mail, também individual, por mesa, né? Por seminário. E também a gente pede que, se puder, se vocês conseguirem, porque às vezes o chat fica travado, coloquem o nome completo no chat, as pessoas que forem chegando. Caso não consigam, enviem para o nosso e-mail, que é direitoparalendocapital@gmail, bem simples, ou para o nosso Instagram, que é também onde vocês vão poder acompanhar assim, tanto os links quanto as mesas, as próximas mesas, saber das próximas mesas, que é o @direito.capital. E a gente vai colocar aí no chat também, para caso vocês não gravaram eu falando. E é isso. Qualquer dúvida pode enviar para esse e-mail ou para esse Instagram, tá certo? Qualquer problema técnico na inscrição. Muito obrigada, gente. Boa apresentação. Passo a palavra para Celso. Boa noite novamente a todas, todos. Primeiro, dizer que é um grande prazer termos Mário Sotelo aqui conosco hoje e talvez até dizer como é que nós chegamos ao nome dele. Bom, primeiro, eu acho que tem uma coisa um pouco mais longínqua. Ainda na década de 90, eu tive o prazer de conhecer o professor Henrique Dussel, da Universidade Autônoma do México, filósofo, um dos filósofos talvez mais importantes da América Latina. E no ano passado, então, um colega nosso da universidade, o professor Luciano Santos, ele foi fazer um pós-doutorado lá no México, nessa universidade, e com o professor Henrique Dussel. E durante essa estadia dele lá no México, nós solicitamos de Luciano a escritura de um texto para a publicação, para o livro que nós publicamos. Aí ele nos sugeriu, então, alguém que era especialista na área da decolonialidade, decolonização, e sugeriu o nome, então, de Mário Ruiz Sotelo, que está aqui conosco, e foi assim que nós chegamos assim, foi um grande achado, uma satisfação enorme para nós de encontrarmos essa personalidade, esse professor. O professor Mário, então, é doutor e mestre em filosofia pela Faculdade de Filosofia e Letras e licenciado em Sociologia pela Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional Autônoma do México. Ele é professor e investigador em tempo integral do Colégio de Estudos. Temos interferência do Colégio de Estudos Latino-Americanos da própria faculdade e professor também da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais. As suas principais linhas de investigação são a filosofia política latino-americana, a filosofia da conquista da América, a formação do Estado mexicano moderno. Ele é investigador também e membro do Sistema Nacional de Investigadores. É autor do livro Crítica da Razão Imperial, a Filosofia Política de Bartolomeu de las Casas, um grande personagem da América Latina.
publicado no México pela Siglo XXI, em 2010. E também ele é autor de mais de 20 artigos publicados em revistas especializadas e capítulos de livros. Ele obteve o Prêmio Nacional de Filosofia dos anos 2006 e 2007 pela melhor tese de mestrado outorgado pela Associação Filosófica do México. Então, um grande prazer, professor Mário, tê-lo aqui conosco, e com certeza não vai ser a última vez, como não é a primeira. Nós tivemos na publicação, na escritura do livro, certamente não vai ser a última, o último contato que nós vamos ter nesse processo. Bem-vindo, então a palavra está com você, com usted. Bien, pues muchas gracias, Celso, por la presentación, por la invitación a trabajar juntos en este libro, y por la invitación a compartir ideas con ustedes, con esa comunidad de investigadores. Yo desde niño nací, crecí muy de cerca con la cultura brasileña, con la literatura, con la filmografía brasileña. Entonces es para mí un gran honor compartir ahora mis ideas con mis colegas brasileños. Y bueno, en efecto, la presentación que traigo pues es un resumen de este ensayo que presento en el libro colectivo, que tiene que ver con la idea de los derechos humanos, y busco dar una hipótesis novedosa, criticando lo que podríamos llamar la visión tradicional de los derechos humanos, que finalmente es una visión eurocéntrica. Y yo parto de la teoría decolonial, de la filosofía de la liberación, que, como adelantaba Celso, pues he trabajado de cerca con Enrique Dussel, quien pues ha sido mi maestro por mucho tiempo, y pues trabajamos juntos en varios textos. Bueno, entonces espero que funcione bien esta cuestión de la compartida de pantalla. ¿Se ve ahí la pantalla que estoy compartiendo? Sim, professor, está compartilhando. Sim, sim. ¿Está bien? Muy bien. Bien, perfecto. Bueno, pues entonces el artículo y la presentación se llaman Hacia una visión decolonial de los derechos humanos. Partimos de una pregunta a resolver. Una pregunta ciertamente filosófica. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Una herramienta de los débiles o de los poderosos? ¿Una imposición o un instrumento de liberación? Porque, pues es bien sabido que en muchas ocasiones se dice que los derechos humanos es una imposición de la cultura occidental, es una imposición de los países imperialistas que se formula una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, y bueno, a partir de ese cuestionamiento se desarrolla la exposición que comparto con ustedes. La hipótesis que manejo es que los hoy llamados derechos humanos, entendidos en su carácter mundial, válido para todos los pueblos, nacen con la modernidad misma, o mejor, con la crítica al dominio que ejerció el discurso colonización-modernización, es decir, occidentalizador desde su momento primordial. Nacen, pues, de la crítica a la razón colonial, específicamente en América Latina. Cuando digo que nacen con la modernidad, parto de esta hipótesis que maneja la filosofía de la liberación, que la modernidad comienza en 1492, cuando el mundo deja de ser un mundo de mundos inconexos y se convierte en un mundo global propiamente dicho. Y ciertamente es en ese momento que comienza el principio globalizador,
recordemos que Wallerstein llama a este momento el inicio del sistema mundo, es decir, el momento donde el mundo se comporta, el primer momento de la historia de la humanidad, donde el mundo comienza a comportarse de manera sistémica, el momento en el que los seres humanos, ciertamente a partir de la tutela europea, adquieren conciencia de la globalidad del mundo, a ese momento le podemos llamar modernidad. Es el momento también en que Europa deja de ser un continente periférico del mundo musulmán y del mundo de lo que llaman el Extremo Oriente, para convertirse en el centro del mundo. El mismo planisferio que todos manejamos en todo el mundo desde que nos educan en la primaria tiene Europa como centro. Es una visión ideológica moderna que finalmente tiene detrás un principio colonial. Entonces, los derechos humanos tendrían también una en Europa, y la hipótesis que yo planteo es que no es así, que los derechos humanos son una crítica a ese proceso de colonización, modernización que se desarrolla con el inicio de la modernidad. Bueno, la visión eurocéntrica de los derechos humanos es la hipótesis dominante, la que hace las veces de poco menos que historia oficial de los derechos humanos. Aquí planteo, el término derechos humanos es acuñado en el siglo XX. No lo es, sin embargo, la idea de los mismos, que ha generado hipótesis diversas para explicar su origen. De entre ellas destaca la que habla de 3 generaciones de derechos humanos propuesta por el checo Karel Vacek en 1979. La conclusión es que los derechos humanos nacen de manera primordial a partir de las luchas sociales intraeuropeas, mismas que son la única fuente de las ideas libertarias. Bueno, esto lo hemos, todos los que hemos estudiado la historia de los derechos humanos, necesariamente pasamos por esta idea de Vacek, que yo digo aquí, es prácticamente una historia oficial de los derechos humanos. Hay 3 generaciones, la primera generación que nace con la Revolución Francesa y los momentos previos, la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de Virginia, la Carta de los Derechos en Estados Unidos, una segunda generación que viene después de la Primera Guerra Mundial, que nos habla de los derechos económicos, culturales, educativos, y una tercera generación que es después de la Segunda Guerra Mundial, que nos habla de los derechos a la paz, del derecho planetario, del derecho al ambiente sano, ¿no? Del derecho de las futuras generaciones. Esas son algo así como la historia oficial de los derechos humanos. Y en esa visión genérica, pues no aparece más que Europa. Entonces, por eso señalo en la segunda parte de la diapositiva, en el resto del mundo lo propio entonces es copiarlos para poder vivir como ellos. Vistos así, los derechos humanos no son en realidad sino parte del mismo colonialismo, que como suele ocurrir, se presenta como liberador. Es decir, si la fuente de los derechos humanos son estas luchas que se desarrollan en los países centrales, entonces quienes vivimos en los países periféricos, si queremos seguir los derechos humanos, tenemos que aprender a vivir como estos postulados que son hechos a partir del centro. Y en ese sentido, los derechos humanos serían parte de la visión colonial, parte del colonialismo. El colonialismo que finalmente se presenta desde el primer momento, desde 1492, como civilizador. Si leemos los argumentos que justifican las conquistas desde ahí, desde el siglo XVI, comenzando por Colón, pues la idea es que el colonialismo tiene por finalidad el presentar la civilización a los pueblos que no la tienen. Todo esto, claro, como herencia de la cristiandad
que fue forjada en el Imperio Romano, desde el momento en el que toman el cristianismo como religión oficial en el siglo IV, y por eso la cara más visible del principio civilizador sería el cristianismo en un primer momento, y en otro momento pues serían los derechos humanos como parte de este afán civilizador. Bueno, ahorita ustedes oyen una música de fondo, que eso es muy común en México, entonces, que son los músicos callejeros. Entonces, tengámoslo como música de fondo. Bueno, el siguiente elemento que les planteo es la modernidad y derechos humanos. Para hablar de derechos humanos, se requiere, a manera de prerequisito, manejar una base teórica sobre 3 aspectos primordiales. Bueno, aquí me detengo un poco para hablar otro elemento de por qué los derechos humanos solamente pueden plantearse a partir del mundo moderno. Porque a partir de 1492, a partir de esta creación del sistema mundo propiamente dicho, es que el ser humano conoció también su diversidad étnica, étnico-racial. Entonces, todos los planteamientos anteriores que hablaban de derechos, en ese caso derechos naturales, son planteamientos premodernos. Y como los derechos humanos necesariamente hablan de globalidad, entonces no podemos hablar de derechos humanos sino a partir del surgimiento del mundo moderno. Y como voy a plantear, no necesariamente a partir del siglo XX, que es cuando se acuña el término de derechos humanos, sino a partir del siglo XVI, que es cuando se habla de un equivalente de los derechos humanos, como observaremos en el transcurso de la presentación. Bueno, entonces, 3 aspectos primordiales para hablar de derechos humanos. El primero, una fundamentación antropológica en la que tenga cabida una idea de lo que se ha llamado condición humana común. Eso es importantísimo, el plantear que todos los seres humanos tienen una condición común, porque, la idea de la desigualdad de las razas, lo que nos está hablando es que no hay una condición humana común. Y esa idea de la desigualdad de las razas, como veremos también posteriormente, se mantuvo viva en la ciencia hasta principios del siglo XX. Entonces, para hablar de derechos humanos, que se tiene que hablar necesariamente de universalidad, este es un prerequisito. Esta antropología común. El segundo, una idea del derecho que, como consecuencia de la señalada fundamentación antropológica, impele a su generalización. Es decir, aquí ya hablamos de que el derecho se debe generalizar a todos los grupos humanos de todo el mundo. Y tercero, una idea de universalidad, es decir, de concebir al mundo en sentido global, aceptando su diversidad étnico-racial. Esto es importante, porque si hablamos de globalidad y concebimos que el mundo debe tener una sola cultura, entonces estamos renunciando a los derechos humanos. Intrínsecamente, los derechos humanos están planteando la necesidad de aceptar la diversidad. De este modo, los derechos humanos implican una concepción del ser humano con igual dignidad en todas las latitudes, independientemente de la cultura. En consecuencia, todos los seres humanos deben tener ciertos derechos que les son comunes. Bueno, entonces esta es la definición que yo les propongo para hablar de derechos humanos, para dar una definición de derechos humanos en un sentido amplio, señalando que no necesariamente hablar de derechos humanos implica el término derechos humanos, porque como veremos posteriormente, el antecedente de los derechos humanos son los derechos naturales, y hay que discutir si los derechos naturales pueden ser concebidos como derechos humanos o en qué medida pueden serlo. Por eso les pongo a continuación, en el punto 3, la crítica a la condición colonial y la invención de los derechos humanos. La idea primigenia de los derechos humanos los considera surgidos del derecho natural,
donde se plantean los derechos que son comunes a todos los seres humanos y se adquieren de manera innata. Y claro, la idea del derecho natural la podemos encontrar desde la antigüedad clásica, en la Edad Media, dentro de la tradición europea, dentro de la tradición occidental. Tal idea es necesariamente superada por la lógica política de los derechos humanos como derechos históricos, que esta diferencia me parece que es importante señalarla. Es un planteamiento ciertamente de Enrique Dussel, para diferenciar derechos naturales de derechos humanos, que son derechos históricos, que como tales son construidos en un momento de la historia específicos y no pueden restringirse a una lista predeterminada, puesto que los derechos humanos van avanzando conforme la historia se va modificando. Y en ese sentido es que ciertamente guardan una relación con la antigua idea del derecho natural, pero se diferencian de la misma en que no se trata de algo meramente innato, sino algo histórico y en consecuencia dinámico, modificable. Bueno, ¿cuándo comienza esto? Bueno, la hipótesis que presento es que esto comienza con la modernidad misma, pero más que con la modernidad, con la crítica al proceso de modernización. Eso me parece que es lo sustantivo que yo quiero comunicarles. Y en ese sentido, ¿cuándo comienza esa crítica? Y me parece que el antecedente más remoto de esa crítica dentro de la modernidad, del proceso de modernización, colonización, es la que encontramos en Antonio o Antón de Montesino, quien señala puse 1911, perdón, 1511, en un sermón en la isla de Haití, que Colón llamó la Española y todavía se le llama así, un sermón durísimo, donde ya hace una crítica a los colonizadores españoles que finalmente fueron a oír misa como si fueran grandes devotos y grandes seguidores de y entonces Montesino, que finalmente es portavoz de la comunidad dominica, les dice: ¿con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes en que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muerte y estragos nunca oídos, habéis consumido? Estos no son hombres, no tienen ánimas racionales, no sois obligados a amarlos como a vosotros mismos. Y ahí termina la cita. Este famoso sermón de Montesino, que hay que citarlo una y otra vez, porque en realidad estas son las preguntas cardinales que hablan la necesidad filosófica de hacer filosofía desde América Latina, desde el mundo colonizado. Y esa necesidad de hacer una filosofía diferente parte de estas preguntas que, como se fijan ustedes, son preguntas que cuestionan de fondo el proceso colonizador. Estas gentes, dice Montesino, son mansas y pacíficas. ¿Cuál es la autoridad para hacer esta guerra? Aquí Montesino, como cristiano, por supuesto que está invalidando este supuesto derecho a cristianizar a aquellos que no profesan esta visión religiosa. Y después, preguntas antropológicas que son francamente fuertes y que en efecto dan para armar una filosofía completa. Estos no son hombres. O sea, estos que son tan diferentes a nosotros, ¿acaso no comparten con la misma condición humana? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No están acaso dotados de razón, que se supone desde Aristóteles que es un elemento diferenciador del ser humano, su capacidad política? Y luego el elemento cristiano, ¿no están obligados a amarlos como a vosotros mismos? Son como ustedes se pueden dar cuenta,
en un fragmento pequeño, la necesidad de hacer una filosofía alternativa, una filosofía crítica ya al proceso de colonización, de cristianización, de modernización, de occidentalización que ya se había echado a andar y que apenas 19 años después del descubrimiento de Colón ha generado ya decenas de miles de muertes. En realidad, un genocidio, el primer gran genocidio de la modernidad. Las víctimas sacrificadas para el proceso de modernización. Una necropolítica que es denunciada desde el momento primero en que se está articulando. Y entonces la respuesta a esto, pues la da fundamentalmente un compañero de Montesino, compañero de orden, que es Bartolomé de las Casas. Entonces, aquí señalo Bartolomé de las Casas, la crítica a la ontología de la desigualdad. Es decir, este elemento filosófico que ya se comenzó a articular también desde la segunda década del siglo XVI, nos decía que pues había, inspirados en Aristóteles, seres humanos nacidos para mandar y seres humanos nacidos para obedecer. O sea, esclavos por naturaleza. Esta filosofía aristotélica finalmente estuvo detrás del helenismo, que estuvo conducido por un discípulo directo de Aristóteles, que fue Alejandro Magno, y bueno, ya en el mundo de la cristiandad seguía presente la idea de que se podía conquistar pueblos y destruir poblaciones enteras con el argumento de la civilización y en el entendido en que no hay una condición humana común, sino que hay seres humanos que tienen una condición inferior. Entonces Las Casas se lanza contra el principal argumento filosófico que legitimaba la dominación colonial desde la época greco-romana. El de la idea de los grados de humanidad, el de la barbarie por naturaleza, el de la superioridad insuperable de unos grupos con respecto de otros. Esta ontología de la desigualdad busca ser superada por una antropología filosófica en la que las diferencias que hablan de barbarie pasan al rubro de lo contingente, mientras que las semejanzas se ubican en el plano de lo sustantivo. Esto, por supuesto, haciendo un análisis filosófico con filosofía del siglo XXI de lo que está planteando Las Casas. Evidentemente, Las Casas no utiliza el término ontología ni el término antropología, pero finalmente con las herramientas que hoy tenemos, podemos señalar que Las Casas está planteando una revolución filosófica que destruya este viejo prejuicio de fundamentación grecorromana que le podemos llamar la ontología de la desigualdad. Insisto en lo que había yo señalado antes, esto estuvo vivo hasta el siglo XX con la idea de la desigualdad racial. Entonces, lo que aquí se está planteando es, en efecto, una revolución filosófica, una filosofía que plantee una antropología filosófica que sea la contraposición de este señalamiento de la ontología de la desigualdad. Bueno, siguiente punto, de los derechos naturales a los derechos históricos, ¿no? Voy a profundizar lo que había señalado, esbozado anteriormente. La idea del derecho natural vigente había sido forjada sobre la base del mundo premoderno, y al momento de la forja del colonialismo moderno, excluyó del mismo a los pueblos afro e indoamericanos, considerándolos un no ser humano pleno. Es decir, los derechos naturales no eran para todos, sino que había en este descubrimiento de la cabalidad del mundo, resultaba que
los pueblos africanos o los pueblos indoamericanos no compartían estos derechos naturales, ¿no? Por lo mismo, por el planteamiento de la ontología de la desigualdad. En ese sentido, Las Casas buscó destruir ese a priori, el a priori de los derechos naturales, desde una visión mundial moderna inédita, en la que a partir de la resistencia de los pueblos colonizados, negados en su racionalidad, demandó un nuevo derecho que, por lo mismo, ya era a posteriori necesitado de ser reformado. ¿Se entiende lo que estoy planteando? O quiero que se entienda, que quede claro lo que estoy planteando. La idea de los derechos naturales es, digamos, una concepción metafísica previa. Las Casas está planteando una revisión de esa concepción premoderna que desmantela esta vieja idea de los derechos naturales a partir de, lo subrayo, de la resistencia de los pueblos colonizados. O sea, Las Casas ni Montesino hacen su formulación a partir de la sola lectura de los textos filosóficos o los textos bíblicos, sino a partir de la resistencia que esos pueblos dieron a los colonizadores, comenzando por el Caribe mismo. La población del Caribe no desapareció, fue extinta por un genocidio que fue finalmente articulado sobre la base de una sobreexplotación de la mano de obra, de una guerra desigual e injusta. Entonces, sobre la base de esa resistencia, es que Las Casas formula este planteamiento de que hay derechos de estos pueblos y en ese sentido son derechos a posteriori. Es así que no obsta que el propio Las Casas les siga llamando derechos naturales. Son derechos totalmente diferentes a los concebidos con antelación. Son derechos históricos que por lo mismo deben considerarse ya como derechos humanos. Bueno, este también es un elemento que quiero subrayar para apuntalar la hipótesis, porque lo que se dice regularmente es que, bueno, esto se puede tomar como antecedente de los derechos humanos, pero bueno, es algo muy remoto, y yo estoy sosteniendo que no, sino que ya son derechos humanos, aunque no se les llame así, porque ya son resultado de las luchas de los pueblos, y ese es otro elemento de la hipótesis. Los derechos humanos son resultado de una lucha en contra del proceso colonizador. Los primeros que dieron la lucha contra ese proceso colonizador fueron los pueblos del Caribe. Y ahí mismo surgió la idea de superar la antigua idea de los derechos naturales por derechos históricos que surgen de las luchas de los pueblos a quienes sus derechos se les den negados. Y entonces, esos son derechos humanos. Bueno, es la siguiente transparencia. Otro elemento, sí, muy importante. La universalidad de los derechos humanos sobre una base antropológica común. Ya habíamos hablado que este elemento de una base antropológica común era una condición de posibilidad para hablar de derechos humanos propiamente dichos. Y hablábamos también en esa primera parte de la definición que es necesario plantearlo para todos los pueblos, pero que no pueden hablarse de esos derechos antes de 1492 porque en realidad no se conocen a todos los pueblos, no se tiene idea de la globalidad del mundo. Entonces, la generación de Las Casas pues es la primera que tiene esta conciencia de la globalidad del mundo. Entonces, son esos planteamientos que pueden cubrir con este principio de la diversidad sobre la base de una base antropológica común. Y es así que plantea Las Casas en su Historia de las Indias. Todas las naciones del mundo son hombres y de cada uno de ellos
es una nomás su definición. Todos tienden entendimiento y voluntad. Todos tienen 5 sentidos exteriores y se mueven por los objetos de ellos. Todos se huelgan del bien y sienten placer con lo sabroso y alegre. Y todos desechan y aborrecen. Aborrecen el mal y se alteran con lo desabrido y les hace daño. Bueno, creo que aquí la tengo en portugués. No, esa no la traduzco. La comparamos con el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con los otros. Bueno, pues este artículo todos lo conocemos. Si lo escudriñamos detenidamente, vemos que dice esto de todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y dotados como están de razón y conciencia. ¿Por qué en el siglo XX, en pleno siglo XX, se tiene que subrayar esta idea de que están todos dotados de razón y conciencia? Pues porque sencillamente la idea de la desigualdad no había sido superada por todos y no había sido superada científicamente. Y en ese sentido, era necesario reforzar este planteamiento en el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos. Y vean ustedes, guarda una relación estrecha con lo que había dicho Las Casas 4 siglos antes, más de 4 siglos antes. Todas las naciones del mundo son hombres. ¿Por qué dice Las Casas eso? Pues porque existe la duda de que tengan una humanidad plena, una duda que se remonta a Aristóteles. Y esa duda finalmente no fue vencida, al menos discursivamente, en cuanto a la ciencia occidental, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, aquí todos recordamos que los planteamientos del fascismo, los planteamientos del nazismo, hablaban justamente de que hay razas que son superiores a otras. Ese planteamiento era un planteamiento científico, a final de cuentas. Y bueno, pues aquí tenemos esto que me parece que podemos hablar, la revolución lascasiana, que finalmente planteó la necesidad de esta argumentación universalista desde el siglo XVI. Y aquí, aunado a este planteamiento genérico, que podríamos decir, son los derechos de los pueblos, son los derechos colectivos, los derechos de que cada pueblo puede gobernarse por su propia cuenta, que sigue profundizando Las Casas con este otro argumento. Todos los infieles de cualquier secta o religión que sean, o por cualesquiera pecados que tengan, cuanto al derecho natural y divino y al que llaman derecho de gentes, justamente tienen y poseen señorío sobre sus cosas que sin perjuicio de otro adquirieron, y también con la misma justicia poseen sus principados, reinos, estados, dignidades, jurisdicciones y señoríos. Eso dice Las Casas. Y yo les adelantaba, aquí Las Casas tiene una, me parece, muy sorprendente aceptación de la diversidad, que por supuesto no aprendió en los libros, sino que aprendió sobre la base de la crítica a la dominación colonial que finalmente estaba planteando un mundo monológico. Entonces, él, que finalmente es portavoz del cristianismo y que cree que, por supuesto, el cristianismo es la religión verdadera, dice, todos los infieles, o sea, todo el mundo que está en la exterioridad del cristianismo, por eso les llama infieles, ¿no? Son infieles al cristianismo, cualquier secta o religión que sea, que tengan por derecho natural y divino
poseen un señorío sobre sus cosas, o sea, tienen derecho a manejar sus recursos materiales. Aquí, pues es una crítica clara, insisto, a la condición colonial. Y después dice, con justicia tienen sus principados, reinos, estados, dignidades, jurisdicciones y señoríos. Pues esto, en el lenguaje del siglo XX, es el derecho de autodeterminación que tienen todos los pueblos. Para formular este derecho, en efecto, la condición de posibilidad es reconocer que la diversidad en el mundo global existe. Claro, primero hay que conocer el mundo global, y esa fue la primera generación que lo conoció, y después admitir que la diversidad de ese mundo, los diversos pueblos, las diversas religiones, las diferentes formas de gobierno, las diferentes gobernaciones, tienen derecho a existir. Bueno, y sigue las casas. Sobre esto que ya son derechos políticos clarísimos. Y entonces aquí habla pues del derecho a la elección. Y por eso señala, cito, deben ser convocados todos y cada uno y deben prestar su consentimiento tanto los poderosos, esto es, los reyes y señores, como los particulares y gente sencilla. O sea, la totalidad de la población, la gente sencilla, podríamos decir, la gente humilde, y todos y cada uno deben presentar su consentimiento. Subrayo también aquí esto de todos y cada uno, porque es la colectividad y es la singularidad. Las personas singulares están en necesidad, tienen el derecho de prestar su consentimiento, es decir, de votar. Más que de votar, de argumentar. Por eso dice, prosigo la lectura, en caso contrario, nada de cuanto se haga en contra tendrá fuerza jurídica. Y esto es así, aunque todos, con la anuencia del pueblo y el consentimiento de la ciudad, tomasen una decisión que perjudicase a una sola persona no convocada y que no hubiese prestado su consentimiento. Me parece una formulación radical. Todo consenso tiene que formularse para ser legítimo de una argumentación de todos, no solo de una votación, de una argumentación de todos, y todos, subraya las casas, incluso hasta los más humildes, deben prestar su consentimiento. Por eso, prosigue las casas. Se trata, pues, de un negocio común a todos, tanto a la mayoría como a cada uno en particular, en el que sobre todo está en juego el bien de la libertad. Termina las casas. Bueno, si yo no les dijera, si yo hubiera hecho un acertijo y les preguntara quién creen que hizo esta argumentación, pues muy probablemente tendríamos entre las hipótesis pues argumentos propios del siglo XX o del siglo XXI, porque aquí nos están planteando un modelo democrático tan perfecto que todavía pues prácticamente en ningún país se ejerce. La mayoría no es la que debe mandar, no de manera arbitraria, sino que se debe tener el consentimiento de todos, y yo subrayo de cada uno en particular, porque mucho se dice que la modernidad se desarrolla a partir de la Ilustración o a partir del ego cogito cartesiano que proclama a un individuo consciente de sí. Y yo creo que aquí esa conciencia de lo particular ya está entreverada por las casas cuando dice que esta deliberación sobre lo público le compete a todos, incluido cada
uno en particular, y que si no se les toma en cuenta, entonces esa decisión sería ilegítima. Bueno, esto dijo Las Casas a mediados del siglo XVI. Comparémosla con lo que se dijo, lo que se dice desde 1948. Y aquí hablo del punto 11, del derecho 11, 21, perdón, que está desglosado de la siguiente manera. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Y me parece que esto que está planteando aquí 1948, pues lo podemos ya entender implícitamente justo en lo que acabamos de leer con Las Casas. Segundo, toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Tercero, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal, igualdad y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Bueno, pues insisto, estos derechos políticos que tenemos hoy ya como derechos humanos en esta declaración, me parece que los vemos prefigurados en el planteamiento de Las Casas, y yo subrayo, no son una dádiva, o no los ve Las Casas como una dádiva de las potencias de Occidente a los pueblos, sino como un derecho que los pueblos se han ganado a partir de su lucha contra la colonización. Bueno, acá pongo simplemente un ejemplo para decir que después de Las Casas, en realidad la lucha de los pueblos latinoamericanos, no solo latinoamericanos, pero sí primordialmente latinoamericanos, porque fueron ellos los primeros en recibir la modernización, es decir, la colonización. Van a ser formulaciones parecidas, las podemos encontrar en diferentes levantamientos. Yo subrayo aquí nada más uno, el de Felipe Guamampoma, que como sabemos pues es un quechua que en realidad obtuvo información de primera mano sobre la conquista del Perú, que creció dentro ya de un horizonte de significación donde estaba aceptado lo cristiano, pero no rechazaba lo quechua. Entonces, su texto, La Nueva Crónica y el Buen Gobierno, es eso, una reivindicación del gobierno, o más bien del mundo de los antiguos incas, aún a pesar de que no vivían dentro de la cristiandad. Decía como cristiano que era un error no estar dentro de la cristiandad, pero eso no les limitaba en sus derechos, y hace denuncias fuertes con respecto a los estragos que está generando el mundo colonial. Y entonces, en este texto, que claro, es un texto también crítico del colonialismo, dice que habéis de considerar que todo el mundo es de Dios, y así Castilla es de los españoles, y las Indias de los indios, y Guinea es de los negros, que cada uno de estos son legítimos propietarios, porque un español al otro español, aunque sea judío o moro, son españoles, que no se entremete a otra nación, sino que son españoles de Castilla. Bueno, y esto pues ya lo podemos ver como una herencia y como una crítica a la colonialidad. Cada pueblo tiene derecho a gobernarse a sí mismo, y aquí pues es una crítica tácita al colonialismo español y al colonialismo portugués. Guinea es de los negros, señala, y la India es de los indios. Entonces aquí tenemos formulado de manera sencilla y compleja, porque habla del mundo judío y del mundo moro como españoles, sabiendo que eso era también
un problema a considerar para la hispanidad, pues, puesto que la hispanidad estaba forjada sobre la base del catolicismo. Bueno, entonces, todo esto para señalar que esta idea de la diversidad permeó también en los pueblos que estaban sometidos al colonialismo. En el texto menciono otro que no recuperé para la exposición de hoy, que es el movimiento de Tupac Amaru. El de Guamampoma del siglo XVII, el de Tupac Amaru en el siglo ya 10 años antes que la Revolución Francesa, en 1781, cuando ya hace un movimiento que abole la esclavitud. Y bueno, esa abolición de la esclavitud, aunque dura solamente unos meses, solamente en el territorio que Tupac Amaru consiguió liberar, finalmente ya se convierte en una aspiración de los pueblos sometidos a la colonización a descolonizarse, es decir, a adquirir derechos que saben que les competen. Bueno, de ahí pasamos, ya barruntaba yo la Revolución Francesa, claro, y necesariamente la tenemos que señalar porque, decíamos, en la visión tradicional de los derechos humanos, el documento central es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y en ese sentido estamos acostumbrados en esta visión eurocéntrica a creer que los derechos humanos vienen justamente del movimiento francés o la propia Revolución Haitiana, que se ve como una hija de la Revolución Francesa. Pero si la analizamos detenidamente, nos daremos cuenta que no solamente no viene de la Revolución Francesa, sino que más bien es una crítica al dominio que ejercía la Francia revolucionaria, que no abole la esclavitud como una concesión, la esclavitud en Haití, sino una vez que se levanta un movimiento revolucionario muy complejo a partir de 1791 en la exigencia de eso, de la abolición de la esclavitud. Primero es Boukman y después Toussaint Louverture, quienes consiguen esto que es la abolición de la esclavitud, que en efecto decreta la Convención de Francia en 1790. Y entonces ahí va la siguiente reflexión. La abolición de la esclavitud en Francia, una respuesta al levantamiento en Haití. La Convención de Francia, presidida por Robespierre, decreta la abolición de la esclavitud el 4 de febrero de 1794. Georges-Jacques Danton exhibió las limitaciones del movimiento francés de manera contundente en esta, digamos, ceremonia de abolición de la esclavitud. Pero hoy proclamamos a la faz del universo y las generaciones futuras hallarán su gloria por este decreto en el que declaramos la libertad universal. Habíamos deshonrado nuestra gloria truncando nuestros trabajos. Los grandes principios desarrollados por el virtuoso Las Casas habían sido desconocidos. Nosotros trabajamos por las generaciones futuras. Lancemos la libertad en las colonias. Y termina la cita. Y esta reflexión de Danton me parece que es uno de los ejercicios de autocrítica más fuertes que podemos encontrar en todo el movimiento ilustrado europeo. Aquí hay un reconocimiento explícito a Bartolomé de las Casas como el que generó las ideas abolicionistas, como el que generó los principios de una libertad de todos los pueblos. Y entonces reconoce que como un defecto de la Revolución Francesa el hecho de no haber aceptado desde un principio la libertad de las colonias. Y por eso termina diciendo, lancemos la libertad en las colonias. Bueno, entonces
ciertamente hay que reconocer este ejercicio de autocrítica, pero a la vez este reconocimiento de que la idea de esta igualdad en la condición antropológica, que esta descolonización no es algo que está motivado graciosamente por los principios de la Revolución Francesa, sino, como dice este revolucionario, los principios desarrollados por las casas, y yo añado, por el movimiento liberacionista desarrollado en Haití, que se enfrentó a los revolucionarios franceses y tuvo esta conquista histórica en 1794. Ahora bien, esta conquista histórica fue desoída por otro gran revolucionario, Napoleón, quien en 1802, después de que Haití en 1801 se había declarado francesa y había decretado el Ouverture Toussaint, la abolición de la esclavitud, la restituye Napoleón. O sea, este otro icono de la Revolución Francesa, de hecho, pues el más representativo, desoye a Danton y recupera la esclavitud. ¿Por qué Napoleón recupera la esclavitud? Pues porque Haití era una colonia muy rica y entonces entendieron que necesitaban de la esclavitud. Es decir, este modelo económico que finalmente, bueno, es lo que está detrás de todo. El modelo económico basado en el despojo, basado en la acumulación originaria de capital, que es el que podemos encontrar con Colón, con todos los conquistadores y con Napoleón. Ese principio colonizador no se puede entender, claro, sin el modelo económico que está respaldando y que requiere del despojo y que requiere de la esclavitud. Entonces, Napoleón, en ese sentido, más allá de estos principios de las casas y de estas ideas políticas igualitarias, finalmente tiene que ver con la economía de Francia y dice, necesitamos esas colonias porque, digámoslo en otros términos, es necesaria para la acumulación del capital propiamente dicho. En la esclavitud, la mano de obra que representaba, la mano de obra barata que representaba la esclavitud, era necesaria. Y entonces el movimiento revolucionario haitiano ya no se detuvo, y aunque logran capturar a Toussaint Louverture, lo logra capturar Leclerc, el cuñado de Napoleón, que manda una tropa gigantesca de 25,000 hombres para acabar con el movimiento revolucionario haitiano, y finalmente Leclerc muere y es vencido por los revolucionarios haitianos. Y en ese sentido, esta es no solamente la primera lucha, en la primera independencia latinoamericana, sino el primer triunfo contra el colonialismo europeo, o dicho en otros términos, el primer triunfo de la descolonización. Y la constitución que van a formular, me parece que la podemos calificar como la primera constitución decolonial, en el sentido en el que ya podemos encontrar aquí, en este texto que vamos a leer, lo que Aníbal Quijano llama la colonialidad del poder, la división racial del trabajo. Y es así que dice la Constitución de 1805. Por eso titulo este texto Una revolución contra la Revolución Francesa. En presencia del Ser Supremo, ante el cual todos los mortales son iguales, ante la creación entera cuyos hijos desposeídos hemos sido durante tanto tiempo y considerados, la esclavitud queda abolida para siempre. Ninguna persona blanca de cualquier nacionalidad pondrá pie en este territorio con el título de amo o propietario. Todas las distinciones de color desaparecerán necesariamente entre los hijos de una y la misma familia. Los haitianos serán conocidos ahora en más
por la denominación genérica de negros. Y termina la cita. Bueno, esto parece muy extraño, pero si nos vamos al contexto haitiano del momento, en realidad la idea aquí es que dice que los blancos no podrán estar con el título de amo, y ahí es donde yo señalo que esto es ya un principio de colonial, el reconocimiento de la colonialidad del poder y la formulación de descolonizar las relaciones sociales, para que nunca más, dice ahí, la economía esté articulada sobre este principio colonial. Y los haitianos, de ahora en adelante, no se hagan diferencias de color y todos sean negros. Bueno, y si hay un blanco, bueno, pues a ese blanco se le dice negro. Y si a un negro afuera de Haití, entonces, ¿cómo se le debería llamar? Pues se le debería llamar blanco. Es decir, las diferencias raciales quedaban reducidas a una anécdota, porque todos tendrían que tener los mismos derechos. Ese es, me parece, la clave para entender la revolución haitiana y subrayar que esta fue una revolución contra la Revolución Francesa. En ese sentido, el primer Waterloo de Napoleón fue Haití, o mejor tendríamos que plantearlo así: Waterloo fue el segundo Haití de Napoleón, ¿no? Para quitarnos la visión eurocéntrica, porque esta fue finalmente una gran derrota de Napoleón, quien, si bien no vino personalmente, mandó a un familiar, ¿no? A su cuñado, y fue derrotado. Bueno, después hablemos de Antenor Firmin, que es un hijo de la revolución haitiana, ya de la segunda mitad del siglo XIX, que tiene este texto. Antenor Firmin estudió antropología, y ejerció en Francia, y ahí en Francia se encontró con la idea, con este texto famoso de Gobineau, que habla de la desigualdad de las razas, y entonces él lanza en contraposición esta argumentación filosófica, antropológica, de la igualdad de las razas, que es una gran crítica a algunos de los tópicos más importantes de Occidente. Y entonces dice Firmin en el texto de 1885: una de las causas de error que actúa con más fuerza sobre la inteligencia de los filósofos y antropólogos que sostienen la tesis de la desigualdad de las razas es la influencia de las aspiraciones invasoras y usurpadoras de la política europea. Aspiraciones cuyo espíritu de dominación y fe orgullosa en la superioridad del hombre caucasiano son la principal fuente. Ahí se fijan ustedes cómo Firmin también tiene perfectamente claro que es el colonialismo el que está detrás de la idea científica, o supuestamente científica, en realidad la ciencia dominante del momento, para justificar una historia construida sobre la base de invasiones y usurpaciones. Y en ese sentido, claro, el texto de Firmin ya es también una crítica al colonialismo, a la idea modernizadora. Señala posteriormente: la igualdad de las razas implica una consagración definitiva y superior de la igualdad de todas las clases sociales en todos los pueblos del mundo, pues otorga al principio moral, esto es, lo más importante sobre las demás consideraciones, un carácter de universalidad que refuerza y consolida su autoridad. Subrayemos también lo que aquí está señalando Firmin. La igualdad de las razas es un principio superior a la igualdad de las clases. Bueno, pues todos sabemos, Marx había planteado la idea de la igualdad de las clases sociales, de alguna forma. Y aquí Firmin está diciendo, está reclamando, diría yo, para la filosofía latinoamericana, un principio que por supuesto el marxismo no vio: la igualdad de las razas, que es algo que es contenido, es uno de los argumentos primigenios de la filosofía latinoamericana, y que adquiere su carta de naturalidad en Haití.
Claro, recordemos que finalmente Montesino y las Casas formularon buena parte de sus argumentos en la isla de Haití, ¿no? Por eso hablaba yo de la isla que Colón nos hace llamar hasta la fecha la española, y que su nombre originario es Haití. Y entonces podríamos decir que en Haití, en la isla de Haití, surgen estas ideas críticas a la colonización y a la unidad antropológica, que en consecuencia nos habla de la igualdad de las razas, que finalmente es la abolición de las razas. Recordamos que Martí, que fue amigo de Firmin, habla de que no hay razas, ¿sí? Entonces, este es un planteamiento desracializador y descolonizador en consecuencia, y que nos está diciendo, en resumidas cuentas, que todos deben tener los mismos derechos, ¿no? Porque, como veíamos desde el principio, la idea de la unidad antropológica es la condición de posibilidad para hablar de derechos humanos. Bueno, y entonces ya pasemos al siglo XX. Regresemos, porque en realidad ya habíamos tocado la declaración de 1948, equiparando algunos de sus argumentos con los que había planteado las Casas. La asunción de los derechos humanos por las potencias colonizadoras. Bueno, sí, esto sobre la base de la idea que plantea a continuación. La declaración puede verse como parte del armisticio entre las potencias ganadoras y perdedoras, pero incluso así tiene un significado profundo. Implica el reconocimiento de que tras la idea de la desigualdad racial se hallaba la ideología justificadora del colonialismo, por lo que una vez desmantelada debía renunciarse a tal práctica. Los países colonizados debían ser liberados. Todos los miembros de un Estado, independientemente de su origen étnico-racial, debían gozar los mismos derechos. Es decir, pues se trata de un reconocimiento, un ejercicio de autocrítica, de que el conflicto había tenido en su origen la lucha entre colonialismos. Y es muy poco después de esta formulación que Césaire hace esta reflexión de Aimé Césaire en un texto muy famoso, el discurso sobre el colonialismo. Se valdría la pena estudiar las formas de actuar, sí, dice, perdón, valdría la pena estudiar las formas de actuar de Hitler y revelarle al mundo, al muy distinguido, muy humanista, muy cristiano burgués del siglo XX, que lleva consigo un Hitler y que lo ignora, y que en el fondo lo que no le perdona no es el crimen en sí, el crimen contra el hombre, no es la humillación del hombre en sí, sino el crimen contra el hombre blanco. Es la humillación del hombre blanco y haber aplicado en Europa procedimientos colonialistas que hasta ahora solo concernían a los árabes de Argelia, a los kulis de la India y a los negros de África. Y este es el gran reproche que yo hago al pseudohumanismo: haber socavado demasiado tiempo los derechos del hombre, haber tenido de ellos y tener todavía una concepción estrecha y parcelaria, incompleta y parcial, y a fin de cuentas sórdidamente racista. Y termina la cita. Y me parece que en buena medida lo que está reconociendo aquí Césaire es, en efecto, que esos humanismos que estaban detrás del colonialismo eran eso, un pseudohumanismo, y que es a partir de este colonialismo que se aplica al interior de Europa, que entonces hacen un mea culpa y proclaman los derechos humanos, que en realidad habían sido proclamados desde antes, como lo deja entreverse Césaire. Bueno, finalmente, las conclusiones. Los derechos humanos precisan ser limpiados del fantasma colonialista. Deben proclamarse como derechos fundados en principios decoloniales, porque su origen se remonta precisamente en los pueblos que resistieron las ideologías que pretendieron deshumanizarlos, en los que aceptaron la pluralidad del mundo
y no pretendieron imponer su parcialidad como universalidad. Los derechos humanos no son resultado, pues, de un arreglo entre potencias ganadoras en la lucha de los imperios. O sea, no es esta formulación de la Declaración de los Derechos Humanos. No fetichicemos esa declaración. En realidad vienen desde mucho más atrás. Tampoco vienen de una prodigiosa revolución burguesa. No son hijos de la Revolución Francesa. Por el contrario, surgen de los pueblos despojados de sus propiedades, de la deshumanización de sus habitantes, de la esclavización que precisaba el incipiente capitalismo, de la resistencia a todo ello. No nacen en Occidente, sino del proceso de occidentalización, no en los países del centro, sino en los de la periferia. Entonces, en ese sentido, los derechos humanos son una herramienta de los débiles, una herramienta para la descolonización. Así fueron formulados desde el principio y me parece que así hay que seguirlos concibiendo y hay que seguir luchando por ellos porque desde el inicio de la modernización surgieron como una necesidad para la descolonización. Bueno, por mi parte sería todo lo que quería plantearles. Espero que le hayan entendido, por eso hice ahí una sencilla traducción y espero que me hayan podido seguir. Maravilhoso. Muito bom. Eu acho que foi assim uma bela surpresa assim para início desse ciclo de seminários. Acho que foi muito importante. Acho que colocou, eu só vou fazer rapidamente, acho que colocou algumas questões que eu acho que são importantes aqui para nós nesse processo que a gente está iniciando agora, nesse momento. Primeiro, essa questão da contradição. A gente está, o eixo do nosso ciclo de seminários é a questão do direito. O direito tentando ser pensado numa perspectiva ou numa perspectiva para além do capital. Eu acho que, então, aqui, quando coloca a questão do direito, além da questão dos direitos humanos, eu acho também a questão do próprio direito, o direito como ele carrega em si já uma contradição fundamental. Ele já traz em si uma contradição fundamental, ou seja, ele é ao mesmo tempo que anuncia tem um discurso civilizatório, ele ao mesmo tempo é colonialista, genocida, né? Então, onde perpetra uma série de genocídios e que são justificados e legitimados em nome dos direitos. Então, acho que esse é o primeiro elemento que é fundamental. Um segundo elemento que me parece que é importante, que está sendo levantado aqui, é a questão da necessidade, e eu acho que em todo momento de crise, quando a gente olha a longa história da humanidade, em todo momento de crise mais profunda, há uma tendência de volta ao passado para tentar buscar o reencontro consigo mesmo. Hoje, aqui na Bahia, por exemplo, aqui no Brasil, então, quando a gente coloca a questão então da ancestralidade como um elemento central do debate, eu acho que é exatamente nesse sentido, ou seja, da busca do retorno às raízes para se reencontrar enquanto ser humano. Eu acho que isso é fundamental. Então, essa necessidade, e quando vai para as caças, né, vai para as raízes da América Latina, então nós vamos nos reencontrar enquanto latino-americanos. Eu acho que esse é um elemento fundamental, segundo elemento fundamental que a gente está se colocando. E a terceira coisa que para mim eu acho que é importante é essa sua fala, Mário. Eu acho que ela nos coloca diante não só México e Brasil, não é só Bahia, que a gente sente muito perfeitamente, muito profundamente aqui, essa sua fala, né? Ela repercute aqui, mas ela repercute em toda a América Latina no momento que estamos vivendo agora na América Latina.
ou seja, a questão da Bolívia, a questão do Chile, a questão do Equador, da Venezuela, de Cuba, né? Ou seja, do Peru, da Argentina. Então, está nos recolocando, então, diante de uma América Latina que está tentando, que está conturbada, está profundamente perturbada e, ao mesmo tempo, tentando reencontrar as suas raízes. Eu acho que esse é o elemento fundamental, outro elemento fundamental que coloca aqui. Então, eu entendo que essa sua fala hoje, ela nos abre um leque de perspectivas para os debates que nós vamos ter ali adiante. Muito obrigado, Mário. E certamente a gente vai, assim, buscar, assim, aprofundar. Nós estamos tentando, e foi sugerido por alguém do grupo que vai participar dos seminários, foi sugerido de produzirmos, então, um novo livro a partir, então, desses debates. Pelo que eu vi, a sua fala é um desdobramento daquilo que você já trouxe no primeiro artigo, no artigo do livro. Ou seja, você está indo muito mais além, eu acho, trazendo elementos novos que nos ajudam a recolocar a questão da América Latina, eu acho, no centro do debate. Eu acho que isso pode nos ajudar bastante nessa perspectiva. Muito obrigado. Gracias a ti, gracias a ustedes. Muito obrigado, professor. Saudações. Bom, com isso, Rayane, por favor. Professor, eu queria muito agradecer. O senhor foi muito feliz nas suas colocações. A gente gostou muito, os alunos gostaram muito. E eu queria falar um pouco, ressaltar um pouco do que eu já falei antes, em relação às divulgações dos próximos eventos, que vão estar no Instagram, @direito.capital, e que também a gente vai enviar o link pelo e-mail para todos os inscritos dessa mesa e para as outras mesas. Eu também queria muito agradecer a todos os professores organizadores por terem me dado essa oportunidade de estar aqui como monitora. E é isso, gratidão. E foi muito bom mesmo, professor Mário. Passo a palavra para o professor Carlos. Bom, eu queria dizer que o texto do professor Mário Ruiz, a sua palestra, é um ensinamento extraordinário para encarar os direitos humanos de uma forma não eurocêntrica, de uma forma mais apropriada à nossa realidade. Então, é uma contribuição extraordinária e que precisa ser lido, estudado, consumido, né? Foi uma ótima palestra, ótimas contribuições, professor. E, assim, abrimos, eu não vou dizer abrimos com chave de ouro, porque o ouro representa muita destruição para o nosso continente, mas abrimos com muita felicidade esse encontro. Então, receba o nosso abraço. Hoje, professor, é o dia do nordestino e nós fazemos parte dessa região Nordeste, com muito orgulho, o Nordeste do país. E nós, dessa região, nos caracterizamos pelo afeto em relação a outras regiões mais frias. Então, receba o nosso abraço e muito obrigado. Obrigado. Obrigado, John. Gracias a todos. Opa. Obrigado a todos. Vamos encerrar aqui o nosso encontro. Obrigado.